Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas. De tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, mucho tiempo me esperas y no llegué, no, supe que me amabas, aunque lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Estoy aquí, mi amado Señor, y estoy aquí, amado Salvador, y estoy aquí.
estoy aquí. Amada familia, Dios es fiel. Estamos culminando este mes de abril y estamos ya en la última semana del mes, compartiendo solamente por la gracia de nuestro Señor los discipulados de los días martes, miércoles y jueves. Y qué bueno el poder dar gracias a nuestro Señor por cada enseñanza que hemos recibido a lo largo de este tiempo. Una vez más ponemos nuestro corazón delante de nuestro Padre eterno y a Él le agradecemos por todo. Oremos. Bendito Señor, ante ti nos presentamos para una vez más, Señor, agradecerte y reconocer por todo ese amor precioso que tú tienes para con nosotros. Te adoramos a ti, Señor, te exaltamos y en tu santo nombre, Señor, nos presentamos para entregar también, Señor, ante ti los diezmos y las ofrendas, agradeciendo, Señor, por tu inmenso amor, por tu cuidado, por todas las cosas buenas que tú nos has permitido vivir, pero también por aquellos retos, dificultades que hemos tenido que enfrentar, pues sabemos que todo, Señor, tiene un propósito y por eso, Señor, te agradecemos al saber y entender que nuestras vidas están en tus santas manos. Te honramos a ti, te adoramos, Señor, y entregamos todo este tiempo en tus preciosas manos, agradeciéndote, Señor, por todo lo que tú haces y, Señor, entendiendo que nuestras mentes y nuestros corazones te pertenecen a ti. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, y antes de dar paso a la exposición de la palabra, queremos una vez más recordarles a todos ustedes que el Ministerio de Jóvenes Contracorriente ha preparado un tiempo muy especial para compartir con todos este día sábado, pues están ellos culminando una serie de enseñanzas que han compartido a lo largo del mes de abril, precisamente hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo como su pastor y ellos como ovejas de su rebaño. Para culminar con esta serie de enseñanzas, el día sábado estarán todos reunidos en las instalaciones de nuestra iglesia, teniendo un tiempo muy especial para compartir la palabra de nuestro Señor, pero también de compartir la coinonía o la fraternidad cristiana que tenemos. Así que los esperamos a todos nuestros queridos jóvenes a las 3 de la tarde. Y si usted desea más información, puede contactarlos directamente a través de sus redes sociales como Contracorriente DEF. Ellos estarán gustosos de entregarles toda la información y que además podrán ustedes revisar todo el material que ellos han compartido todos los días, en la mañana con devocionales y en la noche también con lecturas de la palabra de nuestro Señor. Así que este es un grupo que el Señor sigue levantando y sigue sosteniendo para que sean capacitados en la palabra, pero sobre todo apartados de este mundo. Son parte de este mundo, pero ellos están recibiendo las herramientas que necesitan para mostrar al mundo entero que Cristo los gobierna. Así que los animamos a todos, amados hermanos, a que nos acompañen en este tiempo especial el próximo día sábado a las 3 de la tarde en las instalaciones de la iglesia. Y ahora sí, disponemos nuestro corazón para recibir la enseñanza en esta noche. Oremos. Bendito Señor y Padre eterno, una vez más ante ti queremos darte gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar de tu palabra y recibir, Señor, de tus enseñanzas. Gracias, Señor, por la vida de nuestro querido pastor Edguitar Silva, que continúa con esta serie, Señor, acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, el único hombre perfecto y el único que pudo haber dejado su trono de gloria para venir a este mundo, humanarse y ser un siervo para todos, Señor, la humanidad. Gracias, Padre Santo, por esta enseñanza. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón y lo depositamos todo en tus santas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Iglesia amada del Señor, reciban un abrazo, que tengan una excelente noche y que este sea un tiempo realmente de edificación en la palabra del Señor. Hemos estado tratando durante estas últimas lecciones, como siempre les hago tomar en cuenta que este es un discipulado en línea y por lo tanto necesitamos apartar estos apenas 30 minutitos, 35,
para poder comprender cada vez más lo que la palabra del Señor nos muestra. Hemos estado estudiando acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo y hemos considerado esta verdad, 100% hombre, 100% Dios. Y hemos dividido en esta primera parte acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos estudiado el nacimiento virginal del Señor. Hemos visto que el Señor tuvo un cuerpo humano, una mente humana, y el día de hoy Jesús tuvo un alma humana y emociones humanas. Eso es lo que vamos a considerar en estos pocos minutos. Como siempre, aparte cualquier distracción, por favor, no trate de hacer 2 cosas a la vez, 3 cosas a la vez, mientras se está dando la enseñanza. Usted está arreglando, usted está cocinando, usted está, no sé, haciendo cualquier otra cosa. No, por favor, destine este tiempo para aprender del Señor. Muéstrele respeto a Dios al dejar todo a un lado, todo, y concentrarse y enfocarse estos pocos minutos a aprender juntos en este discipulado en línea de la Iglesia Cristiana. Dios es fiel. Jesús tuvo un cuerpo humano, Jesús tuvo una mente humana. El día de hoy Jesús tuvo un alma humana y emociones humanas. Vemos nosotros en la palabra de Dios, Iglesia, varias indicaciones de que Jesús tuvo un alma humana o un espíritu humano. Poco antes de su crucifixión, Jesús dijo: ahora todo mi ser está angustiado, todo mi ser. En la versión Reina Valera, en Juan capítulo 12, versículo 27. Juan capítulo 12, versículo 27 dice: ahora está turbada mi alma. Tuvo un alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Mi alma está turbada. Juan nos dice, un poco después, nos dice que dicho esto, Jesús se angustió profundamente. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu, o sea, su alma. Juan 13:21. Juan 13:21. Se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Cuando él declara esa palabra, ¿qué es lo que sucede dentro de él? Dice que habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. En ambos versículos que hemos citado, la palabra angustiar representa al término griego tarazo, con doble S, tarazo. Esta es una palabra que se usa con frecuencia para referirse a personas que experimentan ansiedad o han sido sorprendidos repentinamente por un peligro. Entonces se usa esta palabra griega tarazo. Personas con ansiedad o sorprendidos repentinamente por un peligro. Además, antes de la crucifixión de Jesús, recuerde que estamos viendo que Jesús tuvo un alma y emociones humanas. Antes de la crucifixión, les decía, al darse cuenta del sufrimiento que iba a enfrentar, nuestro Señor Jesucristo declaró y dijo: es tal la angustia que me invade, dice en otra versión, es tal la angustia que me invade que me siento morir. La Reina Valera del 60 dice: entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Te das cuenta? Mi alma está angustiada. Tan grande era la tristeza que sentía nuestro Señor, que parecía como que si hubiese llegado a ser más fuerte, hubiera acabado con su vida. De igual forma, ¿cuántas veces nosotros en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, creemos que somos los únicos o que nadie nos va a entender? Pues si el Señor Jesucristo es tu Señor, es tu Salvador, pues Él entiende tu angustia y tu sufrimiento.
De hecho, nosotros no hemos experimentado lo que el Señor experimentó. Imagínate por un momento una vez más las palabras y considera la profundidad del dolor y del sufrimiento, lo profundo del dolor y del sufrimiento del Señor. Cuando dice, mi alma está muy triste. Y decimos todos, bueno, nosotros también hemos experimentado esto. Pero el Señor dice, está muy triste hasta la muerte. Qué tremendo, hermanos. Jesús experimentó una gama completa, mis amados, de emociones. Se asombró, por ejemplo, de la fe del centurión. ¿Tú recuerdas? Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando le dijo, no Señor, no es necesario que vayas a la casa de mi siervo, una palabra tuya es suficiente y mi siervo será sanado. Pues el Señor se asombró, experimentó esta emoción de asombro, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire, nuestro Señor Jesucristo experimentó una gama completa de emociones, por ejemplo, cuando lloró con tristeza profunda por causa de la muerte de su amigo Lázaro, el pasaje más corto de la Biblia, usted sabe, Juan 11:35, Jesús lloró. Entonces, en su humanidad, nuestro Señor Jesucristo tuvo un nacimiento virginal, tuvo un cuerpo humano, tuvo una mente humana, tuvo un alma humana y tuvo emociones humanas. Por eso es que nuestro Señor oró con un corazón lleno de emoción. Porque en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones, ofreció súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Mis amados, vemos nosotros en Hebreos capítulo 5, versículo 7, qué tremendos pasajes, cómo nos enseñan, cuánta información nos da. El Señor experimentó una gama de emociones en su alma, en su espíritu. Hebreos 5:7 dice, y Cristo, Hebreos 5:7, y Cristo, en los días de su carne, o sea, de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Te das cuenta? Además, el autor de Hebreos nos enseña esta gama de emociones que experimentó nuestro Señor. Cuando se nos dice que aunque era hijo, mediante el sufrimiento, el Hijo aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos 5, versículo 8 al 9. Hebreos 5, versículo 8 al 9. Recuerde que este es un discipulado, mi amado hermano. Usted debe tener el deseo de aprender en profundidad lo que dice la Escritura. Con todo, si Jesús, amados hermanos, si Jesús nunca pecó, la pregunta, si Jesús nunca pecó, ¿cómo podía él aprender obediencia? Dirá alguien. Amados, al parecer, al tiempo que Jesús crecía en madurez, como lo hemos estudiado, como todos los demás niños humanos, crecía en madurez, nuestro Señor Jesucristo fue capaz de desarrollar su responsabilidad moral de forma perfecta. Cuanto mayor se hacían las demandas que tenía que cumplir, por ejemplo, con sus padres, en términos de obediencia, y más difíciles serían las tareas que su Padre Celestial podía asignarle para llevarlas a cabo según las fuerzas de su naturaleza humana. Aprendió obediencia con cada tarea que nuestro Señor Jesucristo en su humanidad crecía en estatura, crecía en sabiduría y en entendimiento. En su humanidad, con cada tarea,
cada tarea que aumentaba en dificultad, incluso cuando involucraba algún sufrimiento, la habilidad moral de Jesús, su capacidad de obedecer bajo toda circunstancia, por difíciles que sean, se mostraban, se evidenciaban. Podemos decir que su fibra moral se fortalecía mediante ejercicio cada vez más difíciles. Iba madurando, iba creciendo. No obstante, en todo este proceso, nunca pecó. La ausencia completa de pecado en la vida de Jesús, nuestro Señor, era muy notable. La ausencia de pecado era notable a causa de las severas tentaciones que enfrentó. No solo en el desierto, hermano. Las tentaciones que el Señor enfrentó a lo largo de toda su vida, de su ministerio público y de toda su vida. El autor de Hebreos afirma que Jesús fue tentado en todo. Diga conmigo, fue tentado en todo. De la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Mire la humanidad del Señor, sin dejar a un lado su perfección. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero la gran diferencia, hermanos queridos, sin pecado. El hecho de que enfrentara tentaciones significa que tenía una naturaleza humana, auténtica, aunque podía ser tentado. Por las Escrituras claramente dicen que Dios no puede ser tentado por el mal. Así que recapitulemos. 100% Dios, amén. 100% hombre. Con un nacimiento virginal, con un cuerpo humano, con una mente humana que crecía en sabiduría, con un alma y un espíritu que se afligía y con una gama de emociones. ¿Te das cuenta? Ahora consideremos que las personas más cercanas a Jesús le vieron en cambio como un simple hombre, solo como un hombre. Tal como muchos el día de hoy, cuando les preguntas acerca de Jesús, esta gente no entiende. Jesucristo 100% hombre, 100% Dios. ¿Qué te dicen? Fue un gran maestro, fue un gran revolucionario, fue un gran orador, fue alguien que realmente impactó con sus enseñanzas. No acaban de entender la grandeza de nuestro Dios. No lo vemos solamente en estos tiempos, en los tiempos del Señor mismo. Las personas más cercanas a Jesús, como le veían como un simple hombre. Mateo, por ejemplo, nos informa de un incidente asombroso en medio del ministerio de Jesús. Mateo nos dice que aunque Jesús había recorrido toda Galilea, y que en toda Galilea el Señor había enseñado en las sinagogas, anunciaba las buenas nuevas del reino, sanaba enfermedades, dolencias de la gente, de manera que le seguían grandes multitudes. Sin embargo, amados, cuando llegó a Nazaret, el pueblo donde el Señor se había criado, sus vecinos que le habían conocido por tantos años, no lo recibieron. Dice la palabra que cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, o sea, a Nazaret, comenzó a enseñarles en la sinagoga. Y esta gente que lo habían conocido, se preguntaban maravillados, ¿y de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Es que le veían como un simple hombre. No, hermano amado.
Se preguntaban aquellas personas que vivían en Nazaret, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama acaso su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Las personas con las que había crecido ahí en Nazaret se preguntaban y decían, ¿no están con nosotros aquí también todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se maravillaban o se escandalizaban a causa de él. Y dice la palabra que por causa de la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Amados, todo esto tú lo puedes ver con tranquilidad. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Este pasaje, mis amados, que nos muestra cómo la gente más cercana al Señor no podían considerar no solo su humanidad, sino su divinidad. Lo veían como un hombre común y corriente. Este pasaje, mis amados, nos indica que las personas que le conocieron mejor, los vecinos con los que había vivido, los vecinos con los que había trabajado durante 30 años, solo le vieron una vez más, solo le vieron como un hombre común y corriente. Y ese es el fracaso de muchos. ¿Cómo lo veían? Como un buen hombre, sin duda justo, amable, sincero, pero ciertamente no un profeta de Dios que pudiera hacer milagros, y desde luego no lo podían ver como Dios mismo encarnado. Aunque veremos más adelante cómo Jesús era completamente divino en todos los sentidos, que era verdaderamente Dios y hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en una sola persona. Debemos todos reconocer la fuerza de la enseñanza de este pasaje. Durante los primeros 30 años de su vida, Jesús vivió una vida humana que era tan común y corriente que las personas de Nazaret, que le conocían mejor, se quedaron asombradas, maravilladas, escandalizadas de que él pudiera enseñar con esa autoridad que enseñaba. Y decían, ¿pero de dónde sacó él esta información, esta enseñanza, esta autoridad con la que predica, con la que enseña? ¿Dónde, si lo vimos crecer? Nunca lo vimos que estuvo en alguna formación, en algún instituto, No, ¿de dónde? Y se quedaban asombradas incluso al ver estas personas que lo habían visto al Señor crecer. Se quedaban admiradas, no entendían cuando el Señor obraba verdaderos milagros. Pero ellos le conocían, mis amados. Jesús era uno de ellos. Había crecido en esta aldea. De hecho, se le conocía y decían, es el hijo del carpintero. De hecho, nuestro Señor Jesucristo también fue carpintero. Tan común y normal que se preguntaban, así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Juan nos dice que, hágame el favor, porque estamos hablando de los vecinos, pero Juan nos da un dato muy importante, nos dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Juan capítulo 7, versículo 5. Juan capítulo 7, versículo 5. Lea conmigo, por favor. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Lo veían como un hombre común y corriente. ¿Fue Jesús completamente humano? Claro que sí. Era tan humano que los que vivieron junto a él, trabajaron junto a él, sus propios hermanos, durante 30 años,
que crecieron juntos, bajo el mismo techo en el caso de sus hermanos, no lo vieron más que como un buen ser humano. Aparentemente no tenían ni idea de que Dios se hubiera encarnado y viviera entre ellos. Amados, qué tremendo, qué tremenda enseñanza. La humanidad del Señor. Un nacimiento virginal, un cuerpo humano, una mente humana, un alma, un espíritu humano, se angustiaba en su espíritu con una gama de emociones, tan humano que ni siquiera los que lo vieron crecer vieron algo extraordinario, se asombraron luego. Tan humano, pero sin pecado, hermanos. Cuidado, sin pecado. Amados, aunque el Nuevo Testamento afirma con absoluta claridad que Jesús era completamente humano como nosotros lo somos, también la Biblia afirma que Jesús era diferente en un aspecto importante. Era sin pecado y nunca cometió ningún pecado durante toda su vida. Vea la diferencia. Es algo que ni usted ni yo podemos lograr en una semana, en un día. Siempre hay algo que le estamos fallando al Señor. Pero el Señor no cometió ningún pecado durante toda su vida humana. Algunos han objetado diciendo que si Jesús no pecó, entonces no era verdaderamente humano, porque todos los seres humanos pecan. Mira qué habilidad que tiene la gente para torcer. Es por eso que los que hacen esta objeción no se dan cuenta que los seres humanos se encuentran ahora en una situación anormal. La humanidad se encuentra en una situación no normal, en una situación anormal. Diga conmigo, anormal. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó pecaminosos, nos creó santos, justos. Pero desde el principio, Adán y Eva, antes de que pecaran en el huerto del Edén, eran verdaderamente humanos. Tal como nosotros ahora somos verdaderamente humanos, y aunque humanos, no estamos a la altura de la humanidad que mostró nuestro Señor Jesucristo. No, para nada. La impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo se enseña con frecuencia en el Nuevo Testamento. Vemos nosotros sugerencias en su vida cuando el Señor crecía en sabiduría, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba en todo momento. Vemos nosotros la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo cuando Satanás no tuvo éxito en el intento de tentar al Señor después de 40 días de ayuno. No logró persuadirle a que pecara. En su humanidad, pero sin pecado. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad, dice una versión. Lucas capítulo 4, versículo 13. Lucas capítulo 4, versículo 13. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación. Mire la humanidad del Señor. Ayunando. Mire la humanidad del Señor. Tenía hambre. Pero cuando el diablo, dice Lucas 4:13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Tampoco vemos en los evangelios sinópticos, tanto en Mateo, en Marcos y Lucas, ninguna evidencia de falta o error o pecado de parte de Jesús, no. A los judíos, de hecho, que se le oponían, Jesús en una ocasión les preguntó, ¿quién de ustedes me puede acusar? ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? ¿Y sabe qué? Nadie les respondió. Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Les dijo. Amados, la declaración acerca de la impecabilidad de Jesús
son más explícitas en el Evangelio de Juan. Jesús hizo la asombrosa declaración. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo. Amados, si entendemos que la luz representa veracidad, que la luz representa pureza moral, entonces Jesús, cuando declara yo soy la luz del mundo, Jesús está aquí afirmando que Él es la fuente de la verdad y que Él es la fuente de la pureza moral y de la santidad en este mundo corrupto, caído, lo cual es una afirmación sorprendente, aunque solo podía decir alguien que estuviera libre de pecado. ¿Quién puede decir yo soy la luz del mundo? Sino solo aquel que está libre de pecado. 100% hombre, pero sin pecado. Además, iglesia amada, en cuanto a la obediencia a su Padre en el cielo, ¿quién le ha obedecido al Señor siempre? Al Padre, ¿quién? Sin embargo, nuestro Señor declaró y dijo: siempre hago lo que le agrada a mi Padre. El tiempo presente nos da el sentido de una actividad continua. En otras palabras, estoy siempre haciendo lo que le agrada a mi Padre, sin pecado. Jesús dijo: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Qué tremendo, hermano. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y esa es la diferencia. Yo sé que tú haces muchas cosas que a Dios le agrada, pero no siempre. Esa es la diferencia con el Señor. Considera que nuestro Señor Jesucristo, al final de su vida, Jesús podía decir: así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús decía: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. Juan 15:10. Amados, es Juan 15:10. ¿Quién ha podido obedecer todos los mandamientos dados por el Padre? Yo sé que tú muchos de sus mandamientos los cumples, pero no todos, igual que yo. Así que es significativo que cuando Jesús estaba siendo sometido a juicio ante Poncio Pilato, recuerda, por favor, a pesar de las acusaciones de los judíos, Pilato solo pudo llegar a la conclusión. ¿Qué dijo él? Yo no encuentro en él culpa. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada. Juan 18:38. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Tremendo, hermano amado. ¿Te das cuenta? En el libro de los Hechos a Jesús le llaman varias veces santo, se le llama justo. Se refiere a él con expresiones similares. Cuando Pablo habla de que Jesús vino a vivir como hombre, Pablo es muy cuidadoso en no decir que Jesús vino en carne de pecado, sino más bien dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Te das cuenta de la diferencia? En Romanos 8:3 dice, y hay que tomar en cuenta estos detalles, dice, cuando leemos de manera rápida, mira, nos perdemos estas joyas que vemos en estos pasajes. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, no dice en carne de pecado, dice en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¡Qué hermoso! Pablo se refiere a Jesús como el que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador. Por nosotros fue colgado en un madero. Al que no conoció pecado, escucha, porque nunca pecó. Al que no conoció pecado,
Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En ese mismo sentir, el autor de Hebreos afirma que Jesús fue tentado, pero a la vez insiste en que no pecó. Hebreos 4:15 dice con claridad: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es un sumo sacerdote santo, 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 irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Aún el apóstol Pedro habla de Jesús como un cordero sin mancha, sin defecto, sin pecado, usando las mismas imágenes que nos vienen presentando desde el Antiguo Testamento para afirmar que nuestro Señor Jesucristo, este cordero sin mancha, sin defecto, sin pecado, está libre de todo defecto moral. Pedro declara directamente que no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22. Vamos rápidamente, voy terminando. Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando Jesús murió, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a Dios. Que no te quede la menor duda que Jesucristo el justo no tiene pecado. Es difícil de negar entonces que la impecabilidad de Cristo se enseña claramente en las secciones más importantes del Nuevo Testamento. Él era verdaderamente hombre, pero sin pecado. En relación con la impecabilidad de Jesús, debiéramos notar en más detalles la naturaleza de las tentaciones en el desierto. Por ejemplo, en esencia, esas tentaciones simplemente fueron un intento de persuadir a Jesús de que escapara del camino duro de obediencia y sufrimiento que estaba preparado para él como el Mesías. Dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. En muchos sentidos esa tentación fue semejante a la prueba que enfrentaron Adán y Eva en el huerto del Edén, pero fue mucho más difícil. Adán y Eva tenían comunión con Dios y tenían comunión uno con otro, Adán y Eva. Y tenían abundancia de toda clase de alimentos y solo se les dijo que no comieran de un árbol. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado, no tenía compañerismo humano con nadie y no tenía nada para comer. Estaba en el desierto, no en un huerto. Y después de haber ayunado durante 40 días estaba al borde del agotamiento físico. Amados, en ambos casos la clase de obediencia que se requería no era la obediencia a un principio moral eterno, enraizado en el carácter de Dios, sino una prueba de pura y simple obediencia a un mandato específico de Dios. No comerás, no tomarás. Considera, con Adán y Eva, a quienes Dios les había dicho que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, la cuestión era si ellos obedecerían porque Dios les había dicho que lo hicieran. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, al parecer se dio cuenta de que era la voluntad del Padre que no comiera durante esos 40 días, sino que permaneciera allí hasta que el Padre, por medio de la dirección del Espíritu Santo, le dijera que la tentación había terminado y que podía marcharse de allí. Amados, en conclusión, al estudiar la doctrina de la persona de Cristo, consideramos, por un lado, la divinidad del Señor, 100% Dios, que ya lo vamos a estudiar, y 100% hombre, que lo estamos estudiando. Su nacimiento virginal,
nos muestra su humanidad, su cuerpo, un cuerpo humano, su mente, una mente que iba creciendo en sabiduría, su alma y su espíritu, sus emociones. Los más cercanos lo veían como un hombre común y corriente. En su humanidad, pero sin pecado. Amado Señor, gracias porque realmente marcas la diferencia. Con razón la historia muestra un antes de Cristo y un después de Cristo. Con razón, mis hermanos, mis hermanas que han escuchado esta palabra, tienen un antes de haber sido salvados y un después. Con razón son nuevas criaturas. Con razón las cosas viejas pasaron, porque tú marcas la diferencia. Amado Señor, guardamos esta enseñanza y te pido que por favor tu bendición sea sobre tu pueblo. En los méritos de nuestro Señor Jesucristo guardamos esta enseñanza y tenemos esa expectativa de seguir conociéndote a ti. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, y todos decimos amén. Dios les bendiga, amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.